En la trágica noche del sábado, miembros del crimen organizado cegaron la vida de Gerardo Daniel Insúa, comisario jefe de supervisión de la Policía Estatal en Tlajomulco, Jalisco. Según informes de medios locales, el violento suceso tuvo lugar en una cafetería situada en la intersección de la avenida San Víctor y Valle de San Valentín, en el fraccionamiento Real del Valle. Este incidente ha vuelto a poner de manifiesto la creciente violencia y el peligro que enfrentan las autoridades encargadas de mantener el orden en la región. Una vez más, veremos cómo el crimen organizado en México sigue acabando con la vida de las personas que llevan a cabo cargos públicos, relacionados o no con los cuerpos de seguridad. Antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Daniel Insúa, tercero al mando de la Policía Estatal de Tlajomulco, se encontraba disfrutando de su día de descanso, acompañado de su esposa e hija, cuando la tragedia lo alcanzó. Mientras realizaba unas compras, fue atacado a tiros por 4 hombres y una mujer, en un acto de violencia que sorprendió a todos por su brutalidad y cobardía. La emboscada fue tan repentina que Insúa no tuvo tiempo de sacar su arma y defenderse, quedando indefenso ante sus agresores. Tras el ataque, se encontraron más de 70 indicios balísticos, incluyendo casquillos y proyectiles, todos aparentemente de arma corta. Los agresores, una vez consumado el acto, escaparon a bordo de un vehículo que luego abandonaron en el centro comercial Multiplazas del Valle, antes de huir de la zona en un camión de transporte público. Según versiones extraoficiales, el comandante había sido amenazado previamente, especialmente luego de la reciente detención de 3 integrantes del Cártel de Jalisco el pasado martes 23 de abril en Tlaquepaque. Sepan que no se van a salir con la suya. Van a pagar con todas las de la ley por la memoria de Gerardo y por cada oficial a quien le han arrebatado la vida. No vamos a retroceder, expresó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en sus redes sociales, al tiempo que enviaba sus condolencias a la familia del comandante ejecutado. Los individuos entraron al supermercado donde estaba Insúa con su familia y minutos después salieron en parejas para abordar un camión de la ruta 176A, identificado con el número económico U009 y placas de circulación 723473G, con el que huyeron en dirección a Guadalajara. Poco después, la policía de reacción inmediata localizó el camión gracias a las cámaras del escudo urbano C5 en la avenida Dr. Roberto Michel y González Gallo, cerca de la glorieta El Álamo. Sin embargo, no se encontró los presuntos responsables del ataque. Elementos de la policía municipal procedieron al acordonamiento de la escena y solicitaron el mando y conducción a un agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios Intencionales de la Fe, quien inició con las primeras indagatorias para el esclarecimiento del caso y la captura de quien o quienes resultan responsables. En estos trabajos también se cuenta con el apoyo de peritos en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes se encargan de la recolección de indicios. La persona fallecida fue trasladada al descanso de medicina forense para la práctica de los dictámenes correspondientes e identificación oficial. El CJNG ha perpetrado numerosas ejecuciones de funcionarios a lo largo de su historia, con el objetivo de intimidar a las autoridades y afirmar su control en las regiones donde opera. Algunos de los casos más representativos incluyen el asesinato del juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías en octubre de 2016. El juez federal mexicano Vicente Antonio Bermúdez Zacarías fue asesinado mientras trotaba cerca de su casa en Metepec, Estado de México. Se cree que el CJNG estuvo involucrado en el asesinato en represalia por la orden de detención del líder del cartel, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. El ataque a la exfiscal de Jalisco, Marisela Gómez Cobos, en febrero de 2018. La exfiscal de Jalisco, Marisela Gómez Cobos, fue atacada a tiros por presuntos miembros del CJNG en un intento de asesinato. Aunque Gómez Cobos sobrevivió al ataque, su escolta resultó gravemente herido. Asesinato del jefe de la policía de Ciudad Guzmán, en mayo de 2020. El jefe de la policía de Ciudad Guzmán, Jalisco, fue asesinado a tiros por presuntos miembros del CJNG. El ataque fue parte de una ola de violencia dirigida contra las fuerzas de seguridad en la región. Asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz en junio de 2020. El juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron asesinados a tiros en Colima. Villegas Ortiz había trabajado en casos relacionados con el crimen organizado y se cree que su asesinato fue ordenado por el CJNG.
Estos casos representan solo una pequeña muestra de las numerosas ejecuciones y actos de violencia perpetrados por el CJNG contra funcionarios y autoridades en México. Estos actos han contribuido a la percepción de impunidad y a la vulnerabilidad de las instituciones frente al poder del crimen organizado en el país. En estos casos, el cuerpo policial debe establecer un perímetro para delimitar, preservar y asegurar el lugar donde se encuentre el cuerpo. Se debe ubicar elementos o indicios que puedan ser útiles para la investigación y solicitar la intervención de servicios periciales, quienes se encargarán de analizar la evidencia. Además, es necesario llevar a cabo entrevistas con las personas presentes en el lugar de los hechos para recabar información sobre lo ocurrido y completar el informe policial homologado. La policía debe obtener los datos del informante, incluso si este no fue testigo directo del homicidio. Y las personas que estén presentes o pasen por el lugar cuando aún esté un cadáver en la vía pública deben llamar al número de emergencia 911 o al número de la policía local. También se puede buscar a la policía en la comisaría o calles más cercanas para que tengan conocimiento de la situación. En última instancia, se puede realizar la denuncia anónima a través de las líneas telefónicas que tenga la Fiscalía en sus páginas oficiales. El lugar donde ocurrieron los hechos se conoce oficialmente como Tlajomulco de Zúñiga, ubicado en el estado de Jalisco. Es uno de los municipios más grandes y de más rápido crecimiento en México. A pesar de los esfuerzos de las autoridades locales para mantener el orden, Tlajomulco enfrenta desafíos en materia de seguridad, principalmente relacionados con la presencia del crimen organizado y la delincuencia común. Esto ha llevado a un aumento en la percepción de seguridad de los residentes, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas. Sin embargo, el municipio también ha implementado medidas para mejorar la seguridad, como la instalación de cámaras de vigilancia y la coordinación con fuerzas federales y estatales. Además, se ha promovido programas de prevención del delito y participación ciudadana para involucrar a la comunidad en la construcción de un entorno más seguro. A pesar de los desafíos, Tlajomulco sigue siendo un lugar atractivo para vivir y trabajar, gracias a su crecimiento económico y desarrollo urbano. Sin embargo, la seguridad sigue siendo una preocupación importante que requiere atención constante y acciones coordinadas para garantizar el bienestar de todos sus habitantes. La mayoría de los países del mundo conocen a México por su rica cultura y su infinita historia cautivadora, pero lamentablemente también se conoce por ser la cuna de muchas organizaciones delictivas, tales como los mayores carteles de la droga que operan tanto dentro como fuera del territorio mexicano. En el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, se formó a principios de la década de 2010 como una escisión del Cartel de Sinaloa, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Surgió en respuesta a la captura de varios líderes del Cartel de Jalisco, lo que debilitó a esta organización y creó un vacío de poder que el CJNG buscó llenar. Desde entonces, el CJNG ha crecido rápidamente y se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Su expansión se ha caracterizado por una estrategia agresiva que incluye el uso de la violencia extrema contra sus rivales y la infiltración en las instituciones gubernamentales. El CJNG ha llegado a municipios como Tlajomulco de Zúñiga a través de una combinación de factores. Por un lado, su estrategia de expansión territorial busca controlar rutas de tráfico de drogas y puntos estratégicos para sus operaciones criminales. Por otro lado, la debilidad de las instituciones de seguridad locales y la corrupción han facilitado su infiltración en estas áreas. Además, la presión de las fuerzas de seguridad federales en otros estados ha llevado al CJNG a buscar nuevas áreas de operación, lo que ha contribuido a su presencia en municipios como Tlajomulco. La situación de seguridad en el municipio es compleja y requiere una respuesta integral que incluya acciones para fortalecer las instituciones de seguridad, combatir la corrupción y abordar las causas subyacentes de la violencia. El Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, conocida por su rápida expansión y su brutalidad. Desde que fue fundado en 2010, el CJNG ha crecido rápidamente y se ha convertido en una fuerza dominante en el mundo del narcotráfico en México. Su expansión se ha caracterizado por una estrategia agresiva que incluye el uso de la violencia extrema contra sus rivales y la infiltración en las instituciones gubernamentales. El cartel ha establecido una red de operaciones en varios estados mexicanos, así como en otros países de América Latina, Estados Unidos y Europa. El liderazgo del Cartel de Jalisco Nueva Generación ha sido principalmente ejercido por Nemesio Oseguera Cervantes, quien ha sido identificado como el líder supremo de la organización. Sin embargo,
también se ha mencionado la participación de otros líderes importantes, como Abigail González Valencia, alias El Queenie, y su hermano, Arnaldo González Valencia, quienes han sido señalados como importantes operadores financieros del cartel. La relación del CJNG con los cuerpos de seguridad en México ha sido tumultuosa. Por un lado, el cartel ha enfrentado numerosas operaciones policiales y militares en un intento por debilitar su estructura y neutralizar sus actividades criminales. Por otro lado, se han documentado casos de corrupción en los que miembros de las fuerzas de seguridad han sido cooptados y han colaborado con el cartel. Una de las consecuencias más evidentes de la presencia del CJNG ha sido el aumento de la violencia y la inseguridad en las áreas donde opera. El cartel ha llevado a cabo una campaña brutal contra sus rivales, empleando métodos violentos como ejecuciones, secuestros y extorsiones para imponer su dominio. Esta violencia ha cobrado miles de vidas y ha generado un clima de miedo y desconfianza en las comunidades afectadas. Además, la presencia de este grupo tan violento ha tenido un impacto significativo en la economía y el desarrollo de las regiones donde opera. La violencia y la inseguridad generadas por el cartel han afectado negativamente a la inversión y el turismo, lo que ha provocado pérdidas económicas y dificultades para el crecimiento económico en estas áreas. Otra consecuencia importante ha sido la corrupción y la infiltración del cartel en las instituciones gubernamentales y las fuerzas de seguridad. Se han documentado numerosos casos de funcionarios públicos que han sido cooptados o han colaborado con el CJNG, lo que ha socavado la capacidad del Estado para combatir al cartel de manera efectiva y ha generado un profundo desprestigio de las instituciones en la sociedad mexicana. Además, la presencia del CJNG ha tenido un impacto en la política y la gobernanza en México. El cartel ha buscado influir en las elecciones y en las decisiones políticas a través de la intimidación y la violencia, lo que ha debilitado la democracia y ha generado un clima de impunidad que ha permitido que el cartel siga operando con relativa libertad. La muerte de Gerardo Daniel Insúa, comisario jefe de supervisión de la Policía Estatal en Tlajomulco, Jalisco, a manos del crimen organizado, se suma a una trágica lista de funcionarios mexicanos que han perdido la vida en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Su asesinato es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan aquellos que trabajan para mantener la paz y la seguridad en el país. Insúa se unió a esta lista de nombres que incluyen a jueces, fiscales, policías y otros funcionarios que han sido blanco de la violencia desenfrenada del crimen organizado. Cada una de estas muertes representa una tragedia individual, pero en conjunto reflejan un problema sistemático de violencia e impunidad que aqueja a México. El asesinato del comisario también resalta la necesidad de continuar la lucha contra el crimen organizado y fortalecer las instituciones encargadas de combatirlo. Es un llamado de atención para que las autoridades redoblen sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad y la corrupción, que son los caldos de cultivo en los que crece el crimen organizado. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!